Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Les saluda el Padre Francisco Javier Acero. Agustino Recoleto es uno de los sacerdotes que está aquí en Iglesia Online platicando junto con el Padre Daniel Portillo, el Padre Patricio Lins y el Padre Javier Monroy. Bienvenidos. Gracias. Saludos, ¿cómo están? Saludos. Fíjense que hay un fenómeno ahora en las redes sociales que vamos siguiendo, incluso se va disparando, se va multiplicando a través de WhatsApp, el Telegram, redes sociales en donde nos llegan noticias inmediatas. Y se va disparando un contenido de miedo, de rigidez de la fe e incluso de una fe muy directiva, en donde no se le da libertad al católico de hoy. Y esto lo hacen ciertos movimientos y ciertos sacerdotes que quieren ofrecer una seguridad y a través de esta inspiración de miedo, de crear una inseguridad en aquellos que lo ven. Y a veces vienen a nuestras redes sociales todos estos mensajes de negación, vienen imágenes incluso de sacerdotes quitando la mascarilla, actitudes que no tienen que ver nada con el Evangelio. Patricio, ¿tú qué experiencia tienes de todo esto en las redes sociales? Si te das una vuelta puedes ver todas estas personas negacionistas, yo les diría ignorantes y rígidos para los demás y muy líquidos para sí mismos. Sí, es un tema preocupante porque a veces detrás de estas predicaciones sabemos que los sacerdotes influyen en mucha gente, tienen muchos seguidores, obviamente, ¿no? Son figuras públicas de alguna manera y pueden terminar generando situaciones de riesgo para la vida de las personas, ¿no? Bueno, lo hemos visto en las pandemias, aquellos sacerdotes que andan predicando que no hay que vacunarse porque eso sería tener una falta de fe, o que dicen que Jesús es mi vacuna, entonces no hay que usar mascarilla. Es triste porque eso puede terminar siendo un acto criminal, ¿no? Y en el fondo, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Es una herejía, la herejía del fideísmo que deja de lado la razón, ¿no? Y hay que tener mucho discernimiento y generalmente también van de la mano con un tipo de predicación, como bien lo dijiste, que está centrado en el miedo, que está centrado en la culpa. Y sabemos muy bien que a través del miedo y de la culpa uno puede controlar a mucha gente. Y son predicadores también, perdón que lo siga repitiendo de esta manera, ¿no? Que suelen utilizar o manipular ciertas revelaciones llamadas privadas o la vida de ciertos santos, de ciertas visiones que han tenido algunos santos o ciertas apariciones marianas, también para transmitir una imagen muy distorsionada de Dios, ¿no? Una imagen de un Dios que pareciera mentira, ¿no? Que después del acontecimiento de Jesús, algunos sigan predicando un Dios, una especie de un Dios enojado, castigador, que anda mandando pandemias, enfermedades. Esto está muy instalado en mucha gente. La gente cree que Dios manda las enfermedades, por ejemplo. La gente cree que Dios castiga y que manda al infierno. Entonces, ¿a dónde ha quedado la revelación pública? ¿A dónde ha quedado el Evangelio? ¿A dónde ha quedado el encuentro con Jesús y la buena noticia? ¿A dónde ha quedado, ¿no es cierto?, los orígenes de nuestra fe? Y en definitiva, estas revelaciones privadas, y acá hay un criterio de discernimiento, si contradicen la revelación pública, que en el fondo ese es el contenido que fue revelado, que estamos llamados a adherirnos y a creer, si lo contradice no puede venir nunca de Dios, porque el Espíritu Santo no se contradice, ¿no? Entonces, lo que tenga olor a mala noticia, lo que tenga olor, como dicen estos, ¿no?, de que vienen días de oscuridad y que van a venir grandes catástrofes porque las manda Dios, y que la Virgen le anda deteniendo la mano de Dios que está lleno de ira, qué perversos que son. Y le digo, por favor, a la gente, no escuchen a estos predicadores que son predicadores falsos, ¿no? Quizás algunos lo hagan con buena intención, pero eso no es el Evangelio de Jesús, eso no es el cristianismo, eso no es el Evangelio, ¿no? No es la buena noticia. Y para distinguir los falsos profetas, yo creo que lo mejor, como siempre, es la palabra de Dios. Recuerdan el capítulo 4 de Primera de Juan, que ya dice que hay muchos, actualmente dice, muchos falsos profetas en el mundo. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Esto va a estar y estará siempre, ¿no? Ya lo dice Primera de Juan, ¿no?
Y dicen, no le crean a todas estas personas, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque dicen estar inspirados por el Espíritu. Y aquí es donde viene lo que estás diciendo tú, Patricio. Es decir, en el fondo están transmitiendo, aunque digan que no, están transmitiendo que aquí el que sabe de todo esto soy yo. Yo soy el que se interpreta al Espíritu y el Espíritu está en mí y yo soy el que, y yo, mí, me y conmigo. Al final es eso. Por eso lo que estás diciendo es fenomenal, ahí lo reafirmo, lo firmo y lo subrayo, ¿no? No es el Evangelio, porque el Evangelio al final es una revelación que es clara, es sencilla, no nos compliquemos la vida. Y no están viniendo 1000 revelaciones distintas que al final lo único que hay que hacer es seguir a una persona. Ahí está la gran equivocación, ¿no? Dice, pongan a prueba a los profetas, ¿no? Pónganlos a prueba. Entonces, si un profeta te dice, ¿no? Para comprobar si viene de Dios, que este Espíritu de Dios le dice que cree en Jesús, que ha venido al mundo, que ha venido como hombre y que es Dios, pues va bien la cosa, está hablando de Él. Pero ya cuando no te va por ahí, no. Cuando ya se empieza a centrar todo en sí mismos, en lo que tal, en cosas especiales, o sea, ya está en la palabra de Dios. Yo creo que tenemos ahí un criterio primero muy claro para poder distinguirlos, ¿no? Aparte de todo lo que estás diciendo tú, Patricia, es decir, cuando te vienen con todos estos temas de catástrofes y miedos, ya no es evangelio, punto. No es evangelio. O sea, eso es muy fácil de distinguir, yo creo. A mí me llama la atención que este tipo de personas intentan como mostrarse como aquellos que están guardando la doctrina, que son personas que llegan a utilizar de manera literal la escritura y por lo tanto que se sienten como aquellos que pueden ser capaces de interpretar los signos de los tiempos de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy, de acuerdo a lo que está ocurriendo hoy, pero de una manera tan rígida como señalaban hace un momento, que de pronto no genera en este tipo de personas una posibilidad de generar un discernimiento más amplio. Creo que un elemento fundamental de este tipo de personas es la cuestión de una identificación al punto que llega a ser tan rígido con la misma profecía, que la cosa debe ser como ellos están diciendo, no es una cosa distinta, por lo cual son personas incapaces del diálogo. Sí, son incapaces del diálogo, ¿no? Y se ponen, como decía antes Javier, como una especie de iluminados autorreferenciales que empiezan a tener seguidores. Y esto parece hasta gracioso, ¿no? Pero cuando están en las redes sociales hasta tienen, diría yo, un perfil de la voz que utilizan, impostan la voz, ponen una voz rara, suelen utilizar ciertos ropajes así. Es muy interesante, digo, yo creo que un psicólogo se hace una fiesta, ¿no? Analizando a estos personajes, ¿no? Pero repito, puede ser, no es gracioso porque en el fondo es trágico, porque están expresando una experiencia de Dios y una experiencia de fe muy patética, muy nefasta y que enferma a la gente. Les cuento el caso, un amigo me llamó angustiado porque su mamá, de un cierto, ¿no? de un cierto sacerdote, creo que en Canadá, que tiene miles de seguidores, que andaba diciendo a la gente que tenían por 3 días encerrarse en sus casas, tapar las ventanas, encender no sé qué velas, porque iba a pasar una especie de ángel exterminador e iba a matar a todo el mundo, digamos, ¿no? Ese es el contenido que esta gente está transmitiendo. Y esta mujer estuvo al punto de tener una situación psicológica, ¿no? Y el hijo angustiado. Por eso esto hay que denunciarlo, porque esto no puede pasar. Por otro lado, pienso que a veces mucha gente, y quizás nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, ¿no? Es como buscamos señales extraordinarias, ¿no? Por eso nos llama la atención cuando escuchamos que hay una persona que supuestamente se le aparece la Virgen, o la imagen de la Virgen que llora sangre, o un milagro eucarístico. A veces estamos detrás de estas situaciones extraordinarias y siempre me acuerdo de este diálogo Jesús resucitado con Tomás, ¿no? Jesús dice una bienaventuranza, un camino de felicidad. Bienaventurados los que crean sin ver. Entonces el llamado es a todos, ¿no? Que tengamos la valentía de vivir la fe, que la fe es un claroscuro, ¿no? No andar buscando cosas extraordinarias, ¿no? Que a veces tenemos esta necesidad de ver para creer. Jesús le dijo, van a ser felices los que crean sin ver. Y si me permites, a raíz de lo que dices, hay un texto del Deuteronomio que dice esto exactamente, lo que estás diciendo tú, ¿no? El capítulo 13, si no me equivoco, que dice... si se levanta un profeta o un soñador, ¿no? En medio de tu pueblo y anuncia que va a haber una señal, que va a haber un prodigio, y esto se cumple, dice, no le hagas caso, no es más que una prueba.
Dice el Deuteronomio, no le hagas caso, porque aquí lo importante es que ames al Señor tu Dios. Y en realidad puede ser, y es una prueba para que aprendas lo importante, que es amar al Señor tu Dios. Es decir, ya la misma palabra de Dios está diciendo que no sigamos esto que parece que se cumple y que ponemos más empeño en ver cosas extraordinarias que en lo sencillo que es el amor y el sentido pleno que tiene, pues en este caso el Evangelio, ¿no? que transmite la Iglesia. Por ir cerrando esta idea y este momento, este bloque, sobre todo, yo me quedaría con 3 cosas que para mí son importantes. Lo decías tú muy bien, Patricio. A veces yo analizo a algunos sacerdotes que salen por las redes sociales hablando, ¿no? Y con estos artificios de voz y con unas vestimentas a veces poco usuales o con un fondo que me da miedo, ¿no? Y creemos que el estar hablando media hora es evangelizar, además impostando la voz, haciendo cosas artificiales. Y me voy al Evangelio de lo que decía Javier. Esto, cuanto más sencillo sea el mensaje, más concreto, más llega a los corazones, ¿no? Cuando impostamos la voz y empezamos con gestos así como artificiales, me parece que pues no estamos comunicando lo que realmente Jesús quiere, ¿no? Que es la sencillez y el principio de comunicación número 1, la naturalidad. Si no vamos por ahí, pobres de nosotros. Pero voy a algo más profundo que como Iglesia hemos permitido, y esto quizás les compete más a Daniel y a Javier, que están en las áreas de formación, ¿no? De futuros sacerdotes. Yo creo que este miedo que generan todos estos sacerdotes, bueno, pues esto se tiene que detectar en la formación. No podemos en este momento permitir que se cuelen personas que a base de extremismos dividen a la Iglesia. Y esto es un fallo que tenemos por las estructuras que hay en la Iglesia que hay que reformar y que hay que decir que están mal, que ya son obsoletas. No podemos formar a la gente con criterios de los años 20 o con criterios de los años 80, 90. Y esto se hace. Bueno, vamos a tenernos que ir a una pausa. Enseguida volvemos con este tema aquí en Eclesia Online. Pues aquí regresamos, esto es Eclesia Online, ya saben que somos 4 sacerdotes, les habla el Padre Francisco Javier Acero, con nosotros está el Padre Patricio Lynch, el Padre Francisco Javier Monroy y el Padre Daniel Portillo. Padre Daniel Portillo, hablábamos un poco de la formación, del perfil de estas personas que niegan esto de la enfermedad, de la pandemia, del COVID, que con comportamientos agresivos hasta quitan la mascarilla o incitan a que se contagien, incitan incluso a que no se vacunen. Esto es una falla también, yo creo, hablábamos de las fallas estructurales de la formación. No sé cómo tú lo estás viviendo esto y cómo has observado esto de los falsos profetas y de las rigideces que se asoman a nuestras iglesias, se asoman a las redes sociales. Con relación a los falsos profetas, me llama mucho la atención como la decisión o el corte que hace entre 2 realidades. La idealización al mensaje que portan, es decir, una idealización a que este es el mensaje salvífico, la salvación viene por este mensaje, y una devaluación a lo que ya vive, a lo que ya se vive, a lo que ya existe, a lo que la Iglesia misma es. En este sentido, podemos acercarnos a unas fallas de realidad muy considerables donde las personas con estas fallas de realidad nos pueden trasladar de la vida de fe al fanatismo. Es decir, ¿en dónde está la línea peligrosa entre una vida cristiana y de fe para llegar al fanatismo en las fallas de realidad? Y en este sentido, cuando hay las fallas de realidad, nosotros percibimos la idealización y la devaluación. Idealización a su propio mensaje y la devaluación también a lo que la Iglesia propone hoy, ¿no? La vida normal incluso. Sí, yo recién escuchándote, Daniel, se me ocurría hacer una especie como de listado de algunas características que encuentro, ¿no? Como de un perfil. Ponía así, rápidamente, ¿no? Son personas o grupos que pareciera que son guerreros culturales, ¿no? Que su cristianismo, su ser católico tiene que ver con combatir la cultura, que tienen una mirada profundamente negativa de todo lo que el mundo pueda llegar a traer.
Por eso esta frase es el mundo y la iglesia, ¿no? Como si fuesen dos cosas separadas, que en el fondo es una muy pobre teología y en el fondo también dónde está la creencia en el Espíritu Santo, ¿no? Señor y dador de vida, a través de la creación que Dios creó a través de Jesús, hay una presencia, semillas de verdad en todos, ¿no? Pensaba también, son pesimistas, tienen una religiosidad donde la reducen solamente a esta famosa frase de hace 2 o 3 siglos atrás, salva tu alma, es una fe desencarnada, ellos no piensan que no hay que comprometerse en la política, simplemente están pensando en la eternidad, la historia pareciera que no existe, cuando Dios se revela en la historia, es todo lo contrario, ¿no? Por eso la encarnación, Dios que se hace uno en la historia, son personas que buscan cosas extraordinarias, como decíamos antes, son personas que creen que la salvación está solo en la iglesia, siguen pensando esto, ¿no? Y creo que se le puede añadir características más personales. Debajo de todo eso hay una psicología o unas psicologías, ¿no? Hay unos narcisismos, hay nuevos mesianismos, hay en el fondo, pues seguramente mucho trauma, mucho complejo. Tiene que haberlo y seguramente siempre lo haya porque se está buscando cómo sanar eso, inconsciente o conscientemente, ya no sabría decirte, ¿no? Pero creo que hay un perfil también psicológico con poca salud, con poca sanidad debajo de todo esto. Y no solo lo que estás diciendo tú, sino que es que la persona debajo tiene, yo pienso sobre todo en el narcisismo, ¿no? Que cuando no es, vamos a decir, equilibrado, normal, que todos tenemos un poquito, pues se convierte ya en algo que se proyecta en todo esto, en realidad, ¿no? Javier preguntaba sobre las casas de formación, ¿no? Y cómo formar a las nuevas vocaciones. Bueno, pues tanto en los aspectos que está diciendo el padre Patricio como en lo que comento yo ahora, ¿no? En lo más personal, psicológico, más humano y en qué proyecciones tienen hacia afuera con todo esto, ¿no? A la hora de hablar de Dios o de presentarse ante la gente, a la hora de querer evangelizar, ¿qué están haciendo, ¿no? Yo creo que en eso, en formación, tenemos que tener un tercer ojo puesto ahí muy atento, ¿no? Lo malo es que si esta formación nada más está centralizada en el seminario, en los estudios, en una vida totalmente autorreferencial, creo que esto es sembrar lo que pues estamos nosotros diciendo, ¿no? Profeta. Sí, claramente. Cuando te centras solo en eso, te centras en un puntito y te estás olvidando de la persona. Entonces, en formación te olvidas de la persona y todo esto, el que ha entrado al seminario con esto sale multiplicado por mucho. Esa es la verdad. Entonces, no sales evangelizado tú para evangelizar. El fenómeno es este también, ¿no? Estos sacerdotes que pues son parte de nuestra iglesia, mal formados, quieren dirigir a los laicos, pero no quieren ser dirigidos por los laicos. ¿Me explico? O sea, no se ponen ante una cámara y, bueno, ellos echan su speech, su discurso, y si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Lo cuelgan en la página, en su Instagram, en el Facebook, en lo que tengan de red social, y ya está, ¿no? Cuando, pues, creo yo, y ojalá que me escuchen todos aquellos que pues se sienten llamados a la comunicación, que lo bonito de todo esto es que la buena comunicación, la sana comunicación es aquella que se promueve entre laicos, sacerdotes, religiosos, a través de un diálogo, ¿no? ¿Qué queremos sacar? Queremos sacar un comentario del domingo. Bueno, a ver, ¿cómo podemos sacar el comentario del domingo? ¿Cómo? Y dar buenas noticias, porque al final cuando uno mira en la página, en el YouTube, que aunque no me fío mucho de esto de los likes, porque ya sabemos todos que son campañas de dinero y de seguidores, ¿no? Si tú quieres tener, Patricio Lynch, 25.000 seguidores, le echas un poquito de lana al asunto y te llegan 26.000, ¿eh? No, lo que tengo que decir para tener seguidores es que tuve una revelación que Jesús se me apareció y que en 3 días se viene el fin del mundo. Me voy a llenar de seguidores ahí. Eso también tenemos nosotros culpa, Patricio, porque al final esta gente que sigue a esta gente que sigue a estos personajes, a estos falsos profetas, pues no está bien formada. Y yo me echo a temblar cuando están con esto de las apariciones, y ya lo dijo el Papa una vez, ¿no? La Virgen no habla con mensajes cortos, ¿no? Sino yo creo que Dios nos está hablando y nuestra Madre la Virgen nos está hablando a diario desde nuestra propia familia, desde nuestros propios gestos y sobre todo, no nos olvidemos, por favor, la centralidad de la palabra de Dios. Sí, yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Patricio. No, pensaba, Daniel,
Javier y Javier, que la revelación se cerró con la muerte de los apóstoles, ¿no? La revelación pública. Le hemos dicho en varios programas, la plenitud de la revelación se dio en Jesucristo. Por eso esto que ustedes siempre insisten, volver a los evangelios. Y estas supuestas revelaciones privadas hay que confrontarlas siempre con la revelación pública. Y si la contradicen, no es de Dios. Así de sencillo, no hay mucha vuelta que dar, ¿no es cierto? Pensaba también para añadir a estos grupos, ¿no? Suelen ser grupos que están en contra de la doctrina social de la Iglesia o simplemente la omiten. Son grupos que son muy clericalistas, se creen defensores de la sana doctrina. Y cerraría con algo, frases de 3 papas. Benedicto XVI lo decía clarito, ¿no? Que nuestra fe no es primero adherir a una cierta doctrina, sino que tiene que ver con el encuentro con una persona. Ese es el acontecimiento inicial de nuestra fe. También esta cuestión que mencionas, como estructuración psicológica de este tipo de personas puede tener una influencia también en un cierto grupo, y siempre es importante, por eso creo que toda experiencia cristiana tiene que sostenerse por la salud, salud en el sentido integral. Necesitamos también que la Iglesia establezca, motive y llegue a promover también la salud integral de la feligresía, porque es muy fácil que cuando falla la salud psíquica de nuestra feligresía, se alíen justamente inmediatamente a este tipo de fanatismos, este tipo de sectas al interno que pueden estar viviendo justamente en un ambiente y en una realidad totalmente ajena a lo que el mismo Evangelio ha venido a proponernos, en lo que la misma revelación ya hecha nos ha venido a proponer a través de Jesucristo. Pues ya para acabar mi participación sería el que tengamos cuidado con los profetas en las redes, que hay muchos, no solo en las redes, pero por las redes, porque podemos caer en sus redes, ¿no? Ahí la cuestión es que son como pulpos estos falsos profetas y estos mesías que están transmitiendo todo esto que hemos podido aclarar muy bien en este programa, y que caer en sus redes nos va a hacer mucho daño porque va directamente en contra de lo que es vivir la autenticidad del Evangelio. Entonces yo le diría a los que nos están escuchando que sepan discernir y que se dejen guiar por lo oficial de la Iglesia, que tiene ya muchos siglos y que sabemos está basado en temas muy sencillos y que son para todo el mundo. No hace falta que vengan revelaciones nuevas, ni grandes personalidades, ni caracteres individuales a decirnos nada nuevo. No hace falta. Todos tenemos que centrarnos en el amor auténtico de Jesucristo y servir y hacer que las personas sean cada vez más personas. Javier, ¿me dejarías terminar con algo sencillo? Seamos católicos, ¿no? Pero no católicos como si fuésemos un club de golf para un grupito, sino católicos en el sentido más original de la palabra, ¿no? Universal. Y el criterio de discernimiento es, mi corazón va siendo más católico, más universal, se expande, hay lugar para otros, hay lugares para las diversidades, o más bien mi corazón va siendo cada vez más pequeño, más chiquitito. Y a veces lo que predican estos personajes, en el fondo es eso, ¿no? Un grupo al estilo de secta, y en el fondo son odiadores, son homofóbicos, son clasistas, y podríamos seguir adhiriendo, ¿no? Como decía antes, son guerreros culturales y son simplemente apologetas. No anuncian nada, no es propositivo, no generan esperanza, es simplemente una especie de hay que defender no sé qué cuestión, ¿no? Cuando Jesús en ningún momento dijo, vayan y defiendan la fe católica. Jesús fue, vayan y anuncien la buena noticia del reino, ¿no? Así que, bueno, ojalá que este programa sirva para ayudarnos a todos en el discernimiento. Pues así es, Patricio. Todo lo que se crea, todo aquello que crea comunión y unidad, eso es de la Iglesia Católica. Todo aquello que no es de unidad, que no crea comunión, tengan cuidado, no es de nuestra Iglesia. Nosotros estamos con el Papa, nosotros estamos promoviendo la comunión con todas las iglesias, en fin. Bueno, pues así nos despedimos, creando comunión y unidad, y no se nos olvide amando al prójimo. Eso es Evangelio, eso es ser miembro de la Iglesia Católica. Nos vemos en el próximo programa, en el siguiente programa, Javier, Daniel, Patricio. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Hasta la próxima.